¿Qué tan difícil fue? Él tenía ganas, como bien dices, de llegar a un fútbol en Latinoamérica, en un país pues muy futbolero, apasionado como el nuestro. Pero qué tan complicado fue una vez después del primer acercamiento lograr cerrar el trato con él. No demandó cosas eh, fuera de lo normal para un entrenador. No, la verdad es que eso es bien curioso porque cada que platicamos las anécdotas y todo eso, te dicen, bueno, pues es que, ¿qué cambios hicieron? ¿Cómo fue llegar? La verdad es que Dorados éramos, como le digo yo, los mismos 10 pelados, pero ahora, ahora con una figura como la de Diego, ¿no? Yo hacía mucho la analogía para mis amigos que no son muy futboleros. Le digo, bueno, es que imagínate que tienes ese bar o ese pub humilde, que sirves tus cervezas y todo, y tocan gente de la localidad y eso, y de repente vienen los Beatles a tocar a tu bar. O sea, no es que tengas manteles especiales o hagas algo, o sea, llegaron los Beatles a tu bar, ¿no? Entonces fue algo muy similar. Diego, si tú analizas dónde se sintió el más cómodo, dónde, digamos, plasmó sus ideas, su juego de mejor manera, era siempre equipos como, digamos, como antisistemas, ¿no? O sea, ves ahí como un cierto patrón, ¿no? Y Dorados es ese equipo también humilde, que a lo mejor no era el favorito, que la gente decía, ¿qué haces ahí? O sea, ¿por qué no te vas a otro lugar? Entonces, es muy parecido a lo que él, o el tipo de proyectos que él solía abrazar como líder. Y no, la verdad es que no fue para nada difícil porque ahorita recordando, ¿no? Que ya pasó tiempo, Diego en realidad su deseo era ser entrenador. La gente cuando llegó habló cosas muy malas, fuera de la realidad, y creo que uno de los éxitos fue que él asumió su responsabilidad como el entrenador en jefe de Dorados.
y todos a su alrededor, Juan Pablo, Toño, le dieron ese lugar, o sea, la gente pensaba que venía a vender loncheras o hacer un show. Yo te puedo decir que Diego no, nunca faltó un entrenamiento y también, ¿por qué no decirlo? Llegó un Diego con muchas enseñanzas, con ya un trabajo previo antes, o sea, porque a veces se ríe la gente, pero digo, es que a mí esa es la experiencia que a mí me tocó trabajar con él. A lo mejor me tocaba trabajar con Diego en el 2010 o antes y era otro perfil o otra personalidad, pero la persona que llega a Culiacán, el ser humano que llegó, creo que fue formidable, hizo un clic único con la ciudad, con la afición, con sus jugadores. Él asumió el reto, él lo dice, si tú ves, Charlie, la conferencia de inicio, él dice, yo he cometido un montón de traspiés en mi vida, dice, me la sé de memoria, pero asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en brazos. Entonces, literal, él llegó así a Culiacán, entonces fue muy fácil trabajar con él. Yo te digo, una de las primeras frases que me dijo, imagínate la primera conferencia de prensa después de un juego, él me dice, mira, dice, ellos no van a hacer que yo hable o diga algo que yo no quiera decir. Y yo no voy a hacer que ellos hablen o me pregunten lo que yo quiera que me pregunten. Quédate tranquilo, me dice, todo va a salir bien. Entonces ya te imaginarás, dices, bueno, pues estamos en esto. Entonces, fue muy sencillo en su trato, fue muy directo. Entonces, trabajar con ese tipo de personas, pues es muy fácil, ¿no? Pasa que ahora era Maradona el que te estoy describiendo. Hablamos de ese interés de Dorados de traer a un ícono mundial como él y como lo hizo con Guardiola, con Cuauhtémoc, un ídolo del fútbol mexicano, y también del interés de Maradona por dirigir. Pero a la hora de sentarse a platicar, ¿qué le ofrecieron? ¿Cómo vendieron la plaza a los Dorados, a la afición, para que Diego dijera, sí, es el lugar donde quiero dirigir? Mira, más que eso, yo creo que fue el proyecto. O sea, cuando se acercó la oportunidad, era un deseo real de llegar a un fútbol más parecido a su país, a lo que él conocía. O sea, te hablo de que él estaba en Medio Oriente, él estaba en Bielorrusia, o sea, era también un nada que perder y un todo que ganar. O sea, desde su primer entrenamiento, o sea, la expectativa de los jugadores, el poder transmitir, el poder regresar a una cancha, creo que todo eso fue parte también del convencimiento. En Dorados es un equipo de trabajo muy compacto, entonces es muy fácil, muy sencillo hacer grupo, la capacidad de involucramiento que tienen para con un proyecto, o sea, todos estábamos a las mismas con él. Entonces yo creo que él en cuanto percibió eso, ha de haber dicho, tomé la decisión correcta. Es un club muy familiar. Sin duda. Ubiquémonos en la llegada de Diego Armando. Ujú, Eh, ¿Cómo me imagino que fue la experiencia, ¿no? Del plantel que llegaba a dirigir? ujú. ¿Qué frases dio que crees que hayan impulsado a un plantel que además llevó a dos finales que desafortunadamente se quedó a nada de ganarlas, ¿no? Pero fue una etapa muy exitosa realmente la de Maradona dirigiendo a Dorados. ¿Qué discurso dio, qué mensaje dio que tú puedas recordar en este momento? Mira, él era un tipo que empoderaba mucho al jugador. Él llegaba y saludaba a todos. Rápidamente llegó a entender las necesidades de cada uno y le daba su lugar desde el suplente hasta el titular, ¿no? Él era muy efusivo. Ahí, por ahí tú ves, incluso en la serie, no sé, ahí hay una serie que se hizo durante todo ese trayecto que está en Netflix, que ves un montón de frases, pero lo que yo me quedo era la confianza. Él siempre hablaba de las palabras de confianza, un autoconvencimiento de que se podía ganar. El equipo era último, Charlie. Era el último lugar de la tabla. Y luego a veces yo le decía el fútbol fantasma. A veces él agarraba y ponía a sus jugadores
hacer el parado, el parado táctico y avanzar a la portería, y a veces que lo hacía sin un rival, y ponía a practicar las jugadas y entraba en gol, entraba el gol, entraba el gol, o sea, tenía como esa parte de llegarle al jugador, de transmitirle confianza. Entonces, yo me quedo mucho con esa parte, más que un discurso en específico, era el día a día que él tenía con los jugadores. Era un estilo de liderazgo muy de tropa, o sea, y todo el mundo decía, no, pero es que Diego, a ver, ¿tú crees que uno le puede decir a Maradona lo que quiere uno no le puede decir a Maradona qué hacer? Entonces, esa misma autenticidad, él se dedicó en sacar lo mejor de cada uno de los jugadores y que se la creyeran, que eran talentosos. Los jugadores te decían, oye, es que si Maradona te dice que eres el mejor, o sea, te la crees, ¿sabes? Y nadie le quería fallar a Maradona. O sea, nadie quería jugar mal frente a Maradona. Si tú agarras, Charlie, a los once titulares base de ese año del 2018-2019, quien no llegó a la liga, que no llegó a primera división en México, jugó Libertadores en Argentina. Casi todos los chicos de esa generación tuvieron una mejora en sus carreras. Uno, por lo que pudo ver en redes sociales, en alguna entrevista, veía a un Diego Armando súper humilde, súper sencillo, festejando victorias ahí, bailando como dices tú, con la tropa, ¿no? Con su plantel en el vestidor. ¿Qué, qué etapa, qué anécdota destacarías más con Diego ahí en el lado humano? Porque pues futbolísticamente pues, estábamos hablando de un dios, ¿no? Un dios del fútbol que lo ganó todo como futbolista, que como entrenador pues tenía un prestigio de haber dirigido incluso a la selección argentina en un mundial. Como, como uno más de la tropa, ¿qué nos contarías de Diego Armando? Mira, él era una persona, vuelvo a repetir porque suena muy trillado, pero era muy humano. Hay algo que yo siempre que creo que me voy a quedar, que él era una persona muy creyente y era muy familiar, que él quería mucho a sus papás que pues ya habían fallecido, ¿no? Y una vez llega una persona, dos niños, nos habían pedido de favor si podía conocer a Diego. Era un argentino que había viajado cientos de kilómetros para conocer a Diego. Y digamos que esas misiones difíciles a veces me las ponían a mí, Charlie, porque yo a lo mejor desarrollé algo ahí de que no me decía que no. Entonces, la persona estaba muy emocionada, Charlie. Yo le decía, aquí te puedes ir a tal restaurante, el partido es mañana, te puedes ir a la playa, como armándole a él en su turno. Y él no me dice, no, 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 yo estoy aquí hasta que conozca a Diego. Él venía en su misión. Llega el profesor, yo le decía al profesor, llega y, y los ve y empieza a firmar las playeras, la foto, y le dice, la persona, es que tú no sabes lo importante que esto es para mí, mira a mis hijos, dice, yo ya me puedo morir tranquilo, le dice. Y Diego como que salga el personaje y le dice, bueno, ¿tú eres pelotudo o qué? Le dice. Y la persona como que se descuadra. Imagínate que alguien que te diga, que tu ídolo te diga pelotudo, ¿no? Y le dice rápido, si tú te mueres, le dice, ¿qué va a pasar con ellos? Y le hace la referencia a sus hijos. Entonces ahí te quedas tú, oye, imagínate una persona que es tan idolatrado, que todo el mundo le dice Dios o ese tipo de cosas, que te diga eso tan simple como, oye, si tú el día de mañana no estás, ¿qué va a pasar con tus hijos? Era una persona con los pies muy en la tierra para ser quien era, ¿no? Sin duda una versión del Diego que pues uno nunca pudo ver, ¿no? Pero muy valiosa al enterarnos por ti, Javi. Oye, Javi, en lo futbolístico, pues como mencionábamos, ¿no? Un equipo que se plantó en dos finales consecutivas. ¿Cuál crees que era el sello del estilo de dirigir de Diego Armando?
era muy simple. O sea, ahora, no simple, fácil, ¿no? O sea, pero su idea era muy clara. O sea, atacar, hacer daño en el buen sentido de la palabra y dar espectáculo. Yo creo que no podía ser de una manera diferente a como él vivió su carrera, ¿no? O sea, tú veías un 4-4-2 y de ahí no le movía bastante. Hay una anécdota muy chistosa. eh, Él es muy de fútbol de cancha, de los momentos, del barrio. Quien decía que no era el entrenador de Dorados, pues no entendía nada. Eh, Te pongo una anécdota. Así de fácil, él lo expulsaban muy seguido por cómo vivía el fútbol. Entonces, estábamos en Zacatecas, estaba él en el palco y le dieron un walkie-talkie y estaba con sus auxiliares. Ahí te das cuenta, o sea, quien decía que él no dirigía, ojalá me hubiera encantado que estuviera ahí en ese palco. Imagínate, Zacatecas con la altura, el frío, nosotros somos un equipo al nivel del mar, minuto 70. Sácalo, le decía por el radio, y decía, ¿a quién, Diego? Le decía, ¿a quién? A Vini o Escobosa. Dice, pregúntales, el que esté más cansado lo sacas, le dice. O sea, era una manera muy lógica, o sea, todo el mundo estaba pensando, es que el parado, es que esto, a ver, vas ganando por 2 en Zacatecas, tu equipo se está con la altura sufriendo, piernas, o sea, era muy simple en su juego y eso creo que ayudó bastante. Que ojo, no todos lo pueden hacer, ¿no? Él era así porque él es Maradona, o sea, no es como que cualquiera puede hacerlo tan simple y que le salga, ¿no? Claro. Oye, ahorita hablabas justo de, pues de ese mito, ¿no? Muchas veces se vio en redes sociales, hasta en programas de análisis de fútbol, que decían, Diego no dirige, quien le para el equipo es Mario García. ¿Qué reacción tenía Diego Armando ante estas No, cosas que se decían? no le importaba porque aparte eran parte de su equipo. O sea, Mario para mí es de los mejores entrenadores que hay en México. Es un viejo conocido del ascenso. Es un tipo fiel a sus convicciones. Y te das cuenta, hasta un paralelismo hay con Diego hasta en eso. Entonces, no, porque después era Islas y después fue el profe Martínez. Cuando el profe Mario se va a dirigir él por su cuenta y se va a Islas, llega Martínez, el equipo vuelve a jugar una final, lo vuelve a agarrar en el sótano y lo vuelve a llevar. Entonces, eh, es que pues, de algo se tiene que hablar, ¿no? O sea, con Diego pasa eso. Yo creo que Diego le seguían cobrando errores del pasado. Sin duda supo cómo manejarse en todos los entornos, Javi. Oye, Javi, ahora ubiquémonos en la final perdida o en las finales perdidas. Sobre todo yo creo que la primera, porque lo levantó, ¿no? O sea, perder una final no es fácil para un futbolista a cualquier nivel, mucho menos uno profesional. ¿Cuál fue el mensaje, la reacción de Diego para levantar un equipo que a los 6 meses estaba otra vez en la final? Fíjate que esa parte te habla de la misma proeza, ¿no? San Luis fue un gran equipo. Si te das cuenta, la segunda mitad del campeonato, sobre todo la segunda final, el equipo la llevó invicto. Y o sea, la última derrota que tuvo ese San Luis antes de ascender fue la derrota en Culiacán en la ida, ¿me explico? Entonces, y ahí te das cuenta el nivel competitivo en el que estaba ese equipo. Yo me acuerdo que él les dijo, porque en esa final él no pudo estar abajo, en la primera final. Él les dice, aquí vamos a estar de regreso. Aquí vamos a estar en 6 meses. Y no lo digo yo, lo pueden ver en la misma serie que les digo. O sea, es impresionante porque ahí te das cuenta todo lo que fue pasando. O sea, nada de eso fue inventado. Tú lo puedes ver cada discurso, cada comentario. Tuvimos la dicha de poder tener eh, ese proyecto de grabarlo y es un legado, ¿no? Entonces, son ganadores natos.
sea, a él le dolió mucho perder esa final, pero no, la presión, todo, yo lo veía, o sea, inclusive nos lo llegó a comentar, oye, dice, o sea, a él imagínate cómo lo recibían en San Siro, cuando iba con el Napoli, o sea, cuando iba a jugar también, deja tu Milán, cuando iba a jugar contra la Juve, o sea, este, él estaba curado de espantos, como decimos en México, entonces él la tenía muy clara, él sabía que se ascendía en mayo y ese fue el mensaje rapidito y en corto. sin duda. Javi, llegó ese momento, pues trágico, ¿no? En la historia del fútbol, cuando tuvo que partir Diego Armando. ¿Cómo reacciona la familia de Dorados, la afición? Porque finalmente fue una relación corta, pero muy importante, ¿no? Y se hizo una conexión muy, muy fuerte. Fue muy intensa, ¿no? Esa relación, pero fue una relación muy bonita. Pues sí fue un shock muy grande. Eh, yo te soy bien honesto, la última vez que en su cumpleaños, que él sale después de, de mucho tiempo, porque acuérdate que se atravesó el COVID. Yo creo que a él le afectó mucho haber perdido sus rutinas. Él en Culiacán tenía una rutina muy bonita, era casa, cancha, cancha, casa. Y te digo, ese sentido de responsabilidad de los entrenamientos, planear los partidos, o sea, ese fue la última versión que nosotros vimos de Diego, ¿no? Y cuando ves ese festejo que te digo, pues ahí tú veías que a lo mejor no andaba algo bien de salud, se vio, pues si tú ves las imágenes, ¿no? No era el Diego que nos tocó acá, pero pues nadie se espera, ¿no? Que le pase algo, porque al final de cuentas era Maradona, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no lo dieron por muerto y él volvía y volvía, ¿no? Pero sí fue un shock muy grande, ¿no? Y creo que Dorados le hizo los homenajes como fue él en Culiacán, ¿no? Sencillo, o sea, nunca hubo una estrafalario, fue algo más como más personal y si te das cuenta ahorita, la imagen de Diego está ahí, ¿no? En una de las fotos más bonitas que se tienen de él en su paso por Culiacán, ahí está justo en el medio del estadio, ahí está la imagen de Diego. Sí fue algo eh, muy fuerte porque eh, todo el mundo esperaba que regresara, así como te lo digo, o sea, él lo decía literal, a lo mejor no de entrenador, casi casi decía, no quites el que pongas, pero yo voy, y yo se lo decía, por ejemplo, a Toño, o sea, si estás consciente que el día de mañana Diego puede llegar sin avisarte y decirte, oye, tenme listo el hotel o voy para allá, o sea, porque así era. Y él en Culiacán encontró esa parte. O sea, él en Culiacán, Charlie iba al supermercado, o sea, iba al súper. Imagínate a Diego, que no puede, o sea, Diego no podía poner un pie en Nápoli porque se llenaba la plaza. Y el tipo iba al supermercado, recogía a su niño en la primaria, en la plaza comercial fue a una tienda a comprar una camiseta. Cuando recién llegó a Culiacán, su primera etapa fue en un hotel. Como él todos los días tenía esa rutina, y cuando bajaba temprano, se ponía a tomar café con unos señores que iban ahí a hablar como la tertulia cultural. O sea, imagínate esas cosas tan sui generis que, que él hizo en Culiacán. Entonces, todo mundo esperaba que tarde que temprano, pues él volviera a Culiacán. Entonces, esa fue también una de las tristezas más grandes, porque no se perdió, digamos, el Diego entrenador o el Diego marketinero, se perdió ese ser humano que conocimos en Culiacán. Creo que fue más por ahí el tema de Diego. Sin duda. Ya para finalizar, Javi, en tu área, tú me imagino que tuviste bien claro el impacto que hubo con la llegada de Diego Armando, ¿no? Me imagino que
lo pudiste medir con unas muy buenas entradas en el estadio, no sé si con ventas de productos oficiales. ¿Cómo pudieron medir el éxito de la llegada de Diego Armando en tu área? Mira, fue bien curioso rápidamente porque cuando recién llega, pues nadie sabía qué tipo de Maradona iba a llegar, ¿no? El antecedente era ese que vimos todos en Rusia y yo agarré a mis 5 muchachos y les dije, muchachos, viene una gran oportunidad que tenemos que capitalizar. Cuando esto termine, le dije, tú vas a ser la chica de relaciones públicas que estuvo con Maradona, tú vas a ser el jefe de prensa que estuvo trabajando con Maradona, tú vas a ser el de las redes sociales que trabajó los videos de Diego, y está muy bonito todo, pero también está la parte fea, le digo. Así les dije, yo no voy a ser el pendejo que le trajeron a Maradona y no pasó nada. Así que el que no quiera o no esté contento o algo así, dígalo de una vez. Y nadie dijo nada, o sea, todos fuimos hacia adelante. Entonces, a Diego se le tiene que juzgar como un entrenador. O sea, es el único entrenador que ha vendido playeras. Tenemos una serie de Netflix internacional, no es algo que hicimos aquí en México y se la vendimos. Con Diego tuvimos que hacer cosas muy directas, no puedes hacer un contrato a 4 o 5 años porque pues es Diego, ¿no? Entonces creo que Dorados en la medida de sus posibilidades, pues hizo muy bien las cosas en acciones puntuales de marketing, de comunicación. Si te das cuenta, es un equipo comercialmente muy estable. Tú ves las mismas marcas siempre. Entonces, el tener esta experiencia para todos los aliados, pues fue muy enriquecedor porque es una muestra también de que si tú estás con Dorados, todo puede pasar, ¿no? Fue un ganar-ganar muy, muy padre. Sí, o sea, 200% la venta de boletos, los palcos, pero de eso no se vivía siempre, o sea, fue parte de lo que te digo, aspirar al ascenso. Sin duda, Javi. Pues no me queda más que agradecerte esta charla tan jugosa, tan maravillosa para que nos permitió conocer al Diego, Javi. Te mando un abrazote y desearte lo mejor en tus proyectos con Dorados y con Tijuana. Un fuerte abrazo, saludos y éxito en el proyecto, Charlie. Muchas gracias. Abrazo de regreso.